Esta mañana me desperté y sentí el espacio un poco más constreñido que de costumbre. Sentí las facilidades sanitarias un poco menos funcionales que de costumbre. Y cuando busqué algo de comer, vi que me habían dejado un jarro. Asumí que contendría café, pero tenía en realidad agua. Por toda compañía, un bolillo. Me pregunté dónde estaría. Me asombró no poder salir de ahí. Y me quedé pensando en mi entorno. Sigo preguntándome dónde estoy. En lo que trato de dilucidarlo, veamos esta emisión del letrero tras las rejas. ¿Hay otra lógica que la carcelaria? Eso parece preguntarse en su reportaje José Ramón Ruiz Sánchez. Las peores cárceles, sin embargo, son las de mujeres y son autoimpuestas. Nos lo recuerda Tania Huntington. Hernán Bravo Varela canta la cárcel. La canta como ese Oscar Wilde plañidero que cantara la balada de Reading Jail. Para conversar con el letrero, Álvaro Uribe escapa de la prisión de la página perfecta y León Plasencia Añol se deja atrapar en nuestra instantánea. Juan Carlos Beller muta en delincuente de cuello blanco para encarnar al Jeffrey Archer del diario de prisión. Alejandra Cermeño teje una nueva trama, pero ahora de verdades, para atrapar al conde de Montecristo. Y nuestra lectora invitada es Mariana Elkish, que sabe de cárceles porque trabaja en ellas. Este es El Letrero, dado a la fuga. Ya. ¿Qué huele, qué huele, qué Te huele? qué dije huele? que no iba a salir. A ver, deja lo agrio para tu ensalada, ¿no? Y además visita. ¿Quién te vino a visitar? Visita conyugal, papá. ¿Con Tania quién? Huntington. Ahí te veo, ¿eh? Aunque recorran el mundo entero, todos los libros son cárceles. Sus renglones, barras, sus tapas, puentes levadizos por los cuales sus personajes no pueden huir. Algunas de estas fueron diseñadas por escritoras que eran ellas mismas reclusas. Vamos a visitarlas. Nuestra primera encerrada se hizo monja. Sor Juana Inés de la Cruz logró traspasar las bardas de su enclaustramiento con la fama internacional que adquirió gracias a su proeza con la pluma. Después de todo, no cualquiera ostenta los títulos de Fénix de América o décima musa en pleno siglo de oro. Aunque renunció o fue obligada a renunciar a la escritura, una de las mejores autoras de su época y de la nuestra circula ahora con total libertad, hasta en los billetes de 200. Ahora vamos a hablar a través de la puerta con Emily Dickinson, la poeta que rompió con una desabrida sociedad puritana en su obra escrita, pero cayó presa de ella en la vida real. Tal vez se apartó del mundo por ser depresiva o agorafóbica o epiléptica. Las teorías abundan, nadie sabe. Dice un verso suyo: estoy rendida, he dejado de pertenecerles. Como sea, en el pequeño pueblo de Amherst, alcanzar a ver a esta dama vestida siempre de blanco era tan inusual como atisbar a una fantasma. Mucho más atrevida que Dickinson fue la periodista Nellie Bly, quien adoptó un porte de loca en las calles de Nueva York con tal de lograr que le consignaran de incógnita al manicomio de la isla Blackwell. Ahí descubrió una institución no curativa, sino más bien muy enferma.
En el reportaje titulado 10 días en un manicomio, cuenta que recién llegada comenzó a actuar y a hablar de manera completamente normal. Para su gran sorpresa, entre más cuerda se mostraba, más loca la dictaminaban. Después de aguantar las privaciones, los cubetazos de agua fría y el maltrato del personal médico, escribió que 2 meses en ese lugar bastaban para destrozar para siempre la mente de cualquier mujer. La última celda literaria que visitaremos es, ni más ni menos, el 10º libro más leído en el mundo a lo largo de los últimos 50 años. El diario de Anna Frank es la conmovedora autobiografía de una joven judía alemana, cuya huida con su familia cuando los nazis llegaron al poder no pudo salvarla del terrible alcance del Holocausto. Ella describe, junto con los pormenores de su encierro en el pequeño anexo, su transición de la niñez a la adolescencia. De paso, nos revela que sus sueños y añoranzas fueron los de cualquier joven, a pesar de las extremas circunstancias históricas. Ninguna de estas autoras escribió desde la cárcel, pero todas eran presas. Afortunadamente, ya sea en un convento, una casa, un manicomio o un escondite, las letras, a diferencia de las plantas, pueden cultivarse hasta en los lugares más oscuros. ¡Ay! ¿Pero qué es esto? Tú espérate. Es una cruz. Te dije una cruza. De perros. Eres un vulgar. Déjame terminar mi No, pieza. bueno, espérame. Déjame terminar mi ¿Pieza ni qué pieza. pieza? No vas a terminar nada. Ya estás como Alejandra Cermeño aquí al lado, que ¿La no real? termina la pieza final. Pero qué padres son nuestras cárceles mixtas, ¿verdad? Ajá, ahora con hombres. No Pues te nada, pago. No te nada es pago. perfecto. No te pago. Shh, espérate. Soy Alejandra Cermeño, artista visual. Llevo muchos años trabajando como escultora. Ahorita mi estudio está mucho más enfocado en la escultura, en la figura humana. Llevo muchas exposiciones en mi historia profesional. Llevo 12 exposiciones individuales, he expuesto en museos de arte mexicanos, en galerías, en recintos culturales y en muchas bienales o colectivas en el extranjero y en México. El programa Letrero me hizo una invitación a participar en su programa. Me entregó un texto de Alejandro Dumas, en realidad no un texto, un párrafo, que habla sobre las cárceles. Y de ese pequeño textito yo me tuve que inspirar para hacer una obra. Fue muy interesante porque cuando me llegó el texto, lo leí, pues estaba fuera de contexto, era un párrafo y fue un reto, una conversación entre dos personas, te da con ciertas palabras un entorno. Yo de lo que quería hablar era de la emoción que producía o esa emoción que transmite el personaje, que en realidad es un prisionero ante la necesidad de ya no estar más ahí. Tomo ese último sus últimas palabras y la llevo a convertirla primero en una visión escultórica, pero encapsulando la emoción misma del momento. En una encantada torre, por lo que sé, vivo preso. ¿Qué me harán por lo que ignoro, si por lo que sé me han muerto? Que un hombre con tanta hambre viniese a morir viviendo, lástima tengo de mí. ¿Qué hubo? Entonces, ¿cómo estuvo la entrevista? Sabes que no le fue mal, ¿eh? ¿No lo torturó? Sabes que al final resulta que Álvaro Uribe, finísima persona. Ah, estás exagerando. Te dije. Álvaro, en el prólogo de Morir más de una vez, ¿quién es yo? Digamos, yo me hacía la pregunta desde que empecé a leerlo, si ibas a terminar con Rimbaud o si ibas a terminar con Lacan. Y si yo debía leer ese yo como moi o como je. ¿Tomaste la decisión de terminar con Rimbaud o estabas pensando, mejor dicho, en Rimbaud cuando estabas escribiendo eso? Pero me surgió la tentación de atormentarte con respecto a la formulación de Lacan. No je est un autre, que es la de Rimbaud, sino moi c'est un autre, que es la de Lacan.
Y bueno, digamos, poniéndome lacaniano, aunque quizás es un poco temprano para ello, pues ese je es un je construido por las palabras. Claro. Es decir, finalmente con lo que estás jugando es con la construcción del yo a partir de las palabras. ¿Tienes una idea de cómo es ese yo construido por las palabras en Álvaro Uribe, por las palabras de toda la obra de Álvaro Uribe? Es la persona que me está viendo por encima del hombro cuando escribo. Y es una persona que naturalmente se parece mucho a mí, pero tiene, trato de quitarle sus, vamos a llamarle cualidades de bonomía, de cierta generosidad, y trato de que sea el yo más crítico posible, el yo más mala persona posible, para que no deje pasar ninguna tontería. Y de cualquier manera, se me van muchas, lo sé, pero es alguien que en principio debería ser implacable como yo no lo soy en la vida real. Si alguien va a perder su tiempo en leerme a mí, en vez de estar leyendo tantas otras cosas mejores que hay que leer en este mundo, creo que hay que darle realmente todo lo que yo pueda dar, y ese es el yo que me está vigilando para ayudar al lector. ¿Y ese lector quién es Álvaro? ¿Hay un lector de Álvaro Uribe o es simplemente una entelequia más o menos amorfa? Bueno, a mí me gustaría pensar que los maestros que yo he elegido, mis maestros de escritura, fueran al mismo tiempo esos lectores. El principal y seguramente el más difícil de satisfacer es Jorge Luis Borges. Yo incluso tengo, ahora estamos en mi sala de lectura, pero aquí junto tengo yo le llamo mi estudio, es un cuarto donde escribo, pues, y escribo siempre con un retrato de Borges a la vista, pensando en que él va a leer y que, como él dijo en un prólogo acerca de Lugones, yo sé que le gustaría que le gustara, no necesariamente que le va a gustar lo que escribo, pero que por lo menos haría el esfuerzo. Otro maestro que yo me pongo, y ese sí más cercano, con el que podría discutir, es Tito Monterroso. Yo fui discípulo, literalmente, sí, sigo siendo, pues es muy difícil dejar de ser discípulo de alguien tan magistral como él. Tuve la suerte de trabajar a mediados de los años 70 durante un año con él, y estoy seguro que él también hubiera querido que le gustara lo que yo escribía, hacía sus mejores esfuerzos, y me sigo imaginando qué pensaría Tito de esto que estoy escribiendo ahora. Y bueno, de ahí en adelante siempre están los lectores cercanos. Mi primera lectora, ya en el sentido físico real, es Teddy López Mills, mi mujer, y de hecho es la única que lee los textos míos antes de que vayan a pasar a la imprenta, incluso antes de que los lea el editor. Bueno, pues obviamente procuro satisfacerla a ella. Es complicado que tu mujer sea poeta, ya que la introdujiste a la conversación. Es decir, es lo mismo que tu primer lector sea una poeta que tu primer lector hubiera sido una ejecutiva de publicidad, una plomera, una directora de cine. No, supongo que no. Bueno, se dice, y yo sí lo creo generalmente, hay una mayor exigencia en cuanto al lenguaje de parte de los poetas que de parte de los narradores. Uno puede ser relativamente descuidado y tener una muy buena historia y de todos modos hace un buen libro, aunque el lenguaje no sea lo principal. A mí me interesa particularmente que además de contar una historia, cuidar el lenguaje, y en ese sentido es ideal tener un lector poeta, porque bueno, nadie hay más exigente que un poeta para cuestión de ritmo, de construcción de las frases. Me parece que es una gran ayuda. Pero este asunto de cuidar el lenguaje siempre es recurrente cuando la gente escribe sobre ti. Ahora estuve haciendo un paseo por las reseñas de tus libros en Letras Libres y es, digamos, el leitmotiv es Álvaro Uribe, la frase perfecta, el gran estilista, etc. Eso a veces no sientes que te encarcela un poco en la mirada del lector. Sí, bueno, además es curioso que lo digan. Sí, me podría encarcelar, pero es curioso que lo digan porque en principio, en las novelas que he hecho, es difícil encontrar una sola y misma voz de una novela a otra, y muchas veces dentro de la misma novela a lo que yo juego es hacer una especie de ventrílocuo. Generalmente mis novelas están hechas de varias voces, 5 o 6. Bueno, la penúltima, el expediente del atentado, tiene 15 voces distintas. Entonces, a mí me complace desde luego que alguien diga que soy un estilista, pero siempre me quedo pensando, bueno, ¿y a cuál de los 15 estilos se estará refiriendo? Porque yo estoy jugando a veces a escribir mal, incluso a escribir como gente que no escribe. Entonces, bueno, desde luego que sí me encajonaría en el lector, pero no me encajona en cuanto a escritor. Yo no me siento obligado, pues, a mantener una sola voz, sí a cuidarlo. Sí tengo la idea de que debería uno escribir prosa como se escribe la poesía. Yo hago cada párrafo, procuro contemplarlo como creo que un poeta contempla las estrofas, y le pongo reglas al párrafo, reglas elementales desde el ritmo que puede tener hasta si debe de terminar cada frase en una palabra acentuada en tal o cual sílaba, cuántas veces puedo repetir una palabra. De ese tipo de juegos me los pongo todo el tiempo y creo que ayudan a que, insisto,
todo esto para contar una historia. Creo que ayudan mucho a que el lector, sin que necesariamente se dé cuenta de todas las dificultades que tú te pusiste, se interese todavía más en la historia. Insisto, de lo que se trata es de que el lector se trague la historia, y creo que cuidar el lenguaje ayuda a eso. No lo hago nada más para divertirme con el estilo, siempre lo hago al servicio de una historia. Has hablado mucho de tu relación con Monterroso, has escrito un texto particularmente entrañable sobre tu relación con Monterroso y sobre Monterroso mismo, que está recogido en la parte ideal. Pero hasta donde sé no has escrito sobre tu relación con Arreola. Y cuando pienso en este asunto justamente de la frase perfecta, de la página perfecta, del gran estilista, me remito automáticamente a Arreola. ¿Cómo te marcó Arreola? Bueno, también lo leí con toda devoción, sería otro de mis maestros. Incluso también asistí a un taller. Era un taller mucho menos íntimo, era un taller que era una materia universitaria en la Facultad de Filosofía. Eso quiere decir que había unas 20 o 30 personas, a veces 40, y si te iba bien podías leer quizá una vez o dos por semestre. Entonces realmente no tuve mucha cercanía con él, pero desde luego lo leí con mucha atención. ¿Nunca lo viste fuera del taller? Nunca lo vi. Bueno, tuve una... digamos, le presté un servicio del cual estoy muy orgulloso, un servicio editorial. Fernando del Paso hizo una vida de Juan José Arreola contada por Juan José Arreola, que eso quiere decir que Fernando del Paso entrevistó largamente a Arreola, horas y horas y horas, y con esas horas de entrevista hizo una especie de novela de Fernando del Paso con una estructura muy compleja. Yo fui el editor, a mí me tocó, digamos, pasar ese trabajo de Del Paso a que fuera libro, y fue la única vez que me acerqué a Arreola. Incluso me tocó 2 veces presentar el libro, y bueno, fue, ¿qué se puede decir de Arreola? Ya Borges dijo que cuando habló con Arreola logró intercalar algunos silencios, ¿no? Yo también intercalé mis silencios con Arreola, era casi imposible que él oyera, pero era una maravilla escucharlo hablar. Para mí fue todo un aprendizaje. Creo que además no se acaba. Arreola es de los que uno puede releer cada 2, 3, 4, 5 años, cada vez que se te olvida un poco cómo era, y siempre sales con un conocimiento fresco del idioma. Siempre descubres algo que no habías visto la primera vez. ¡Oh, ya estoy entendiendo! ¿Ya? Sí, la lógica de la cárcel. 10, 11. Cuando algún drama de cuchilladas acaece, escribe Heriberto Frías, el nahual corre a insultar, robar o agredir a un transeúnte delante del gendarme para desorientarlo, y cuando algún buen robo verifican los del oficio y se va a descubrir, entonces él aparece y se hace el culpable, aunque ya la policía lo conoce, pero al menos la estorba. Por supuesto, constantemente está en la cárcel, sentenciado a 1 mes de prisión, la que sufre estoicamente y donde se entrega al raterismo más ínfimo, de una gamuza, un cigarro o una cebolla. Es corredor de cigarros de marihuana, en cuyo tráfico encubre a los vendedores en grande, ganándose hasta 2 y 3 centavos al día. Sorprendentemente, esta viñeta se escribió en el siglo antepasado. Se publicó 2 años después de que terminara su obra maestra, Tomochic, el 28 de mayo de 1895. Y Frías, además, no inventaba, pues ya a los 15 años había sido condenado a una temporada en la cárcel de Belém. Lo que interesa observar es cómo los mismos tipos reaparecen en prácticamente todas las ficciones carcelarias. Desde los pasajes en El Periquillo Sarniento, en que el protagonista está preso, a El Apando, y más recientemente Corazón de Mierda de Gonzalo Lizardo. El preso que se viste de mujer, plancha, cocina y por supuesto hace de esposa o novia de otro condenado. El matón que vive y muere por la violencia física. Los novatos que caen por primera vez e inician su aprendizaje de la delincuencia dura en los patios, en los pasillos y en las celdas. Una vez en el espacio penal, desaparece el complejo tejido de rasgos, con frecuencia contradictorios, que crean la fascinación de la alta novela psicológica. La que va de Fyodor Dostoyevsky a Henry James y Marcel Proust. La que tiene su triunfo en la sutileza intersubjetiva de las olas de Virginia Woolf y el abismo de falsas asociaciones libres por las que fluye el Ulises de James Joyce. En la cárcel solo se puede enfrentar la lógica geométrica de las celdas y los números de preso con la conducta singular cuya cifra y resumen es el apodo: el nahual, la turca, rasgabarrigas, el pajaroncito. Afuera, uno puede ser tan complejo como los personajes del Buen Soldado de Ford Madox Ford. ¿O más bien podía? Releo uno de los libros más notables que se han publicado en los últimos tiempos, Trabajos del Reino de Yuri Herrera, y me encuentro con que el índice de los personajes es una lotería o un tarot que se extiende entre el rey y el artista.
Al parecer se ha fugado la lógica de la narrativa carcelaria. O quién sabe. En la segunda mitad del tomito, en que se coleccionan los retratos de prisión de Frías, aparecen también los elegantes del bulevar. El perico, la Venus, el payaso, los pavos reales. El primer paso de mi proceso, empezar a hacer unos dibujos. Listo, la idea en papel. Ahora a la escultura. Primero necesitamos hacer una estructura. Lo voy a hacer con espuma de poliuretano para ahorrar tiempo. Y viene la magia. Empieza a espumar. Esto sigue espumando, ya casi está. Bien, ya espumó, ahora lo que necesito hacer es una estructura en la que pueda modelar después. Busco la figura humana y empiezo a detallar. Con la cegueta le voy dando detalle. Solo los volúmenes que me van a funcionar para después modelar. Listo. Ahora lo que necesito es ponerle plastilina. La escultura va a ser un políptico. Quiero que sea el mismo personaje y tendrá una composición un poco diferente, ya verán el final, pero tiene alusión a cómo nos desdoblamos mentalmente o emocionalmente ante una situación de riesgo. Ahora lo que estoy procurando es hacerle detalle. Este es mi original, mi positivo, con el que después voy a sacar un molde de silicón. Con ella voy a vaciar varias piezas en resina para poder integrarlo en la composición para el texto en el que estoy inspirada, en el texto de Dumas. La composición será un políptico y esta es la primera fase de la obra. ¿Maruchan? Ya te dije que en la celda solo me digas Joserra. ¿Qué güey eres? Te estoy preguntando que si lo que te estás comiendo es una instantánea. No. La instantánea la hace León Plasencia Ñol. Yo aquí estoy en el camaroncito picante. ¿No me das tantito? Pues escucharé hable. Bueno, hasta sopa, ¿eh? Soy León Plasencia Ñol. Soy escritor, aprendiz de pintor, cocinero y modisto de señoras. En mi infancia y al inicio de mi adolescencia, pues me gustaba una niña. Yo creo que como lo que nos pasa a muchos de los escritores, quise conquistar a esta niña. Me pareció que lo más idóneo era regalarle un dibujo mío y escribirle un poema. No funcionó con la niña. Estoy buscando una musa muy dura que se parezca como a la Tetona Mendoza. El territorio jalisciense que se exporta en los años 40 y 50 con el llamado cine mexicano, la época de oro del cine mexicano, es parte
del territorio de mi infancia, pero también hay otro de estos valles llenos de maíz y de caña que son verdaderamente alucinantes. Yo recuerdo cuando era niño que salía con mi perro a caminar a los alrededores del pueblo donde nací, y era como entrar en un mundo completamente mágico. El paisaje de mi infancia, el paisaje de Jalisco, el paisaje en el que crecí, el paisaje de grandes territorios con agave, de grandes territorios, estos valles enormes llenos de caña o de maíz, con unas nubes prodigiosas, nubes estilo Barragán. Sí tiene mucha presencia en lo que escribo. Me gusta el gozo dentro de la literatura, me gusta que haya un sentido del placer fuerte, y no me gusta escribir desde una experiencia inmediata como podría ser esta escritura de los escritores rudos. Me gusta más que pase por un tamiz a partir de la memoria y una reconstrucción de lo que fue. En un libro de poemas que publiqué hace algunos años que se llama Zoom, el personaje es La Flaca, y es un personaje como muy ligero, liviano, que va por distintas partes creando confusión. Siempre me ha gustado meter en la poesía personajes. A veces no tienen un nombre, a veces es un tú, es un yo, es un nosotros, que empieza a aparecer a lo largo de los poemas. Entra y se va. Mi escritura parte siempre de imágenes que llegan, no sé, una nube avanzando por una ciudad, una mujer caminando en una avenida, un auto en medio de la carretera. Entonces, a partir de estas imágenes trato de construir pequeñas escenas o construir pequeños estados de ánimo a través de los versos o de la escritura o en la prosa, investigar qué está pasando con esa mujer que va caminando por la calle. Uno puede escribir a partir de ciertas experiencias personales, de cómo preparar un café, por ejemplo, o a partir de una separación o un divorcio o un viaje, pero siempre esto se transforma y se convierte en otra cosa, se convierte en literatura, porque si no sería terriblemente aburrido escribir desde un yo completamente narciso. Vergüenza absolutamente todos mis libros publicados, y me llena de orgullo lo que voy a escribir dentro de un mes o 15 días o 20 años. Me sentiría negado para hacer novelas cómicas, aunque me encanta mucho el humor, pero siempre he tenido problemas porque bromeo y nunca parece que estoy bromeando, porque estoy demasiado serio siempre. Sobra tiempo aquí. Listo. ¿Terminaste tu De Profundis? Mira nomás qué chulada de reportaje. Ni vas a querer dar de vueltas ahí en el patio, ¿eh? A ver. Sastre del ingenio y la belleza, Oscar Wilde debió enfrentar la vituperación y el encierro para escribir sus obras más personales. De Profundis, concluida en 1897 y publicada en 1905, y La balada de la cárcel de Reading, de 1898. La primera, una epístola a su amante Lord Alfred Douglas, es un tratado de reconversión. No más el arte por el arte. Ese crimen perpetrado contra las buenas conciencias de la literatura en su afán de adoctrinarla,
ni la chispa verbal por el gozo de ver arder sus fuegos de artificio. Si bien resulta un texto de carácter privado que oscila entre la resignación católica, el reproche amoroso y la dignidad del sufrimiento, De Profundis puede ser leída como una carta a un joven esteta. En sus últimas líneas, el irlandés apunta: no olvides en qué terrible escuela estoy haciendo los deberes, y aún siendo como soy, incompleto e imperfecto, aún así quizá tengas todavía mucho que ganar de mí. Viniste a mí para aprender el placer de la vida y el placer del arte. ¿Acaso se me haya escogido para enseñarte algo que es mucho más maravilloso, el significado del dolor y su belleza? En un golpe de timón, el dolor deja de ser una entelequia de almas vulgares para convertirse en su nuevo manifiesto. Como Wilde reconoce en otra parte de la epístola, no lamento un solo instante haber vivido para el placer, pero haber continuado en la misma vida habría sido limitador. Tenía que pasar adelante. Al estilo de San Agustín, nuestro autor practica la confesión como un género memorístico. Sin embargo, a diferencia del primero, la evolución del protagonista no es moral, sino estética. Debido a las penurias físicas y espirituales que le acarrean los trabajos forzados en la prisión de Reading, Wilde ya no juzga lo bello como un cóctel donde con mano experta y graciosa se mezclan dosis suficientes de imaginación, humor, agudeza, cinismo y elegancia, sino como una rara transmutación alquímica, la sangre del mártir convertida en el vino más dulce, una belleza que, lejos de su antigua y soberbia gratuidad, vale toda la pena. Placer para el cuerpo hermoso, pero dolor para el alma hermosa, aconseja nuestra autora Bousy, que confundió el placer con la satisfacción y el dolor con la autocompasión. Solo Wilde, que al final de su vida vistió la desnudez del cuerpo con la piel de asno del alma, pudo seguir su propia recomendación. Todos estos siguen fuera, no puede ser. ¿Qué pasó? Pásate el papel de baño. Ya se acabó. Pues pásame lo que estás leyendo. Bueno, de algo tenía que servir el periódico. Y estos ruiditos de Hernán me recuerdan tanto a aquella sección, el texto gestual. El Álvaro Uribe ese, bien. ¿Sí la rifa? Machín. Pues la próxima vez me toca a mí, ¿no? Ok. ¿Dónde está más ese je de Álvaro Uribe? ¿Está más en esas voces construidas en las novelas o está más en los ensayos? Bueno, es que los ensayos me agrada mucho la pregunta. Los ensayos yo los hago para descansar de la narración. Siempre, no es que me canse en el sentido literal, pero siempre es desde luego muy laborioso tratar de ser otra persona, tratar de pensar como otra persona, más si lo haces con la estrategia que yo hago. Yo no narro desde fuera, pues, sino trato de hablar como hablan otras personas y mis propios personajes van contando sus historias. Eso lleva un desgaste y ese desgaste me lo curo de alguna manera haciendo ensayos. Cada vez que termino un fragmento narrativo o un libro entero de narrativa, me pongo a escribir ensayos y ahí sí puedo, vamos a decir, dar rienda suelta a ese yo. Aunque también
al cabo de ya como 6 o 7 libros de narrativa que tengo, me doy cuenta que cuando escribo un ensayo, en el fondo también estoy inventando un personaje. Es un personaje que se llama Álvaro Uribe y que nació el mismo año que yo y que tiene exactamente mis mismas experiencias, pero que no es exactamente yo. De todos modos, es un personaje que se pule, que se sublima para darle una cara más presentable al público. Ahora, este personaje del que hablas, el personaje que construyes en tus ensayos, Álvaro Uribe, que sí, yo también coincidiría en que hay un solo personaje en tus ensayos, es un personaje bastante más hierático de lo que pareces tú. Es un personaje incluso atemorizante. ¿Cultivas eso? Supongo que sí. O sea, supongo que le doy... No trato de escribir como hablo, ni trato de representarme en el... O sea, suelo ser una persona de, en principio, un humor bastante ligero y soy bastante despreocupado. A la hora de escribir supongo que me preocupo. Siempre quiero que quede un poco más... No es que creo que quede serio, porque finalmente creo que hay... la ironía permea más o menos todo lo que escribo. Siempre hay una distancia más o menos crítica, más o menos irónica respecto de lo que estoy diciendo, pero... probablemente sí sea más intimidante el que escribe. Finalmente... No es serio, es muy divertido, de hecho, es muy superior. Sí, quizás se sienta mucho porque está escribiendo el ensayo. No lo había pensado así, pero probablemente sea más pesado de lo que yo intento ser. Sí. ¿Te sientes mucho cuando escribes ensayo con respecto a cuando escribes ficción? Procuro sentirme y ser más inteligente de lo que soy en la vida real y en la ficción. Sí procuro, digamos, destilar lo mejor que pueda tener mi inteligencia y mi lucidez. No, felizmente, incluso para mí, no siempre soy así. También te leí en un ensayo que te gusta leer entrevistas de los demás. ¿Por qué? ¿Qué ellos se construyen en las entrevistas? Bueno, es muy interesante. Casi sería un género, ¿no? La entrevista. Como entrevistado, dices. Como entrevistado, sí. Yo creo que sería un género distinto. Y hay gente... hay gente que es capaz de decir casi genialidades en entrevistas y luego lees sus libros y no encuentras por dónde, cómo es posible que alguien tan brillante haya escrito libros tan planos a veces. De repente un buen entrevistador te saca una lucidez y una inteligencia que tú no creías tener y que a lo mejor no tienes ni siquiera en tus libros. ¿Nunca has tenido la tentación de la poesía como tal? Sí, supongo. Yo incluso empecé cuando... siempre uno se pregunta, bueno, ¿cómo empecé? Yo empecé, me enamoré por primera vez a los 15 años y me dio por escribir versos que yo creía que eran sonetos. En fin, sí tenían 14 renglones, digamos, pero fuera de eso creo que no llegaban a las 11 sílabas ni las sabía contar muy bien. Y se lo regalaba a la novia, a mi amor de entonces. Y bueno, yo espero... ¿Eran sonetos sobre ella? Eran sonetos de amor. Y bueno, y espero que los haya perdido porque eran realmente, por lo que yo recuerdo, eran desastrosos. Y luego de vez en cuando sí, he practicado ya sonetos. Tengo algunos cuantos por ahí que no publicaré jamás. Pero siempre fue con miras a escribir prosa. Fue para no incluir versos en decasílabos, por ejemplo, octosílabos, por no incluirlos, sobre todo inadvertentemente, dentro de mi prosa, para saber cuál es el proceso de confección de los versos, precisamente para evitarlos, o en todo caso, para sorprender de pronto al lector y filtrar por ahí alguna cosa que pudiera ser un verso, pero nunca he tenido esa intención. Se me da mucho más lo narrativo y lo discursivo que la poesía. ¿Por qué alguien que piensa tanto, que tiene una tal capacidad de abstracción y que cultiva tanto la perfección de la frase, asume que no puede ser un buen poeta? Porque precisamente por eso, porque creo que soy demasiado, o me tomo demasiado racionalmente el acto de escribir, y creo que el poeta, sobre todo los grandes poetas, tienen que tener algo de intuitivo, casi de ingenuo, de directo. Tienen que suspender un poco ese yo y tienen que dejar que sea el lenguaje mismo el que diga las cosas. Yo no llego a suspenderme, a retirarme. ¡Déjame salir! ¡Soy inocente! ¡Déjenme salir! José Ra, no eres Pepe el Toro, así que tranquilízate. No, ya, no puedo más. Parezco aquí el conde de Montecristo. Llevo años aquí, en este cuarto, ya. ¿Por qué no te lo tomas con paciencia? Me dejas de gritar porque estoy al lado de ti. Y vamos a ver lo que está haciendo Alejandra Cermeño para la pieza final. ¡Termina, Alejandra! ¡Ya! Ya tengo el molde de la pieza. Ahora lo que voy a hacer es el primer vaciado. Los materiales que uso en la obra son resinas y poliuretanos que
tienen que ser catalizados para poder crear la obra. Se introduce en el molde. Para darle mayor fuerza a la pieza, lo que hago es, con la estructura, la inserto en el molde. Y de nuevo la espuma de poliuretano. Dentro del molde. Y con este proceso acabo de dar vida a una escultura que verán enseguida. Ahora me dispondré a vaciarlo. El primer personaje de la serie completa. Listo, si quieren pasamos. Ya con la primera pieza lo que voy a hacer es quitarle toda la rebaba, el material que salió extra, para poderla dejar de nuevo lisita. Y como verán, es un trabajo bastante obsesivo y largo. Mejor los invito a ver la pieza final. Un diabólico sucederse de mutilaciones del espacio, triángulos, trapecios, paralelas, segmentos oblicuos o perpendiculares, líneas y más líneas, rejas y más rejas. Sin embargo, las casas de aquellas ancianas no eran en realidad más que una manifestación patológica, kitsch y degenerada de la clave que descifra el enigma de Latinoamérica y que es el barroco, que rige todos los ámbitos de la vida del continente. Soy Mariana Elkish, soy profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se trata de un barroco entendido no solo como un estilo de crear y de pensar, sino también como una superabundancia y un eclecticismo generalizados. En particular, este libro de la guerra del fútbol me cautivó en términos de la capacidad que tiene de juntarnos dos experiencias, dos realidades distintas y que al mismo tiempo eran muy similares. El libro inicia en África y termina en América Latina, con procesos complejos ambos y al final vistos por Kapuscinski con una misma mirada. Allí todo se presenta en cantidades desmesuradas, en una profusión exagerada, como si las cosas quisieran imponérsenos, conmocionarnos y aplastarnos. Yo me dedico precisamente al estudio de América Latina y una cosa que me conmovía mucho es la mirada de Kapuscinski sobre América Latina. Finalmente, pues no deja de ser, pese a ser un periodista que ha recorrido el mundo entero, no deja de tener una visión pues profundamente occidental. Y este acercamiento a América Latina, las cosas que le llamaban la atención de América Latina, donde pone énfasis, me parece verdaderamente curioso. Si ha de haber una selva, tiene que ser inmensa, la selva del Amazonas. Si ha de haber montañas, tienen que ser gigantescas, los Andes. Si ha de haber llanura, tiene que ser infinita, la Pampa. Y si ha de haber un gran río, tiene que ser el más grande del mundo, el Amazonas.
Siendo realidades tan semejantes, la de América Latina y África, desconocemos mucho esos procesos. Entonces, en ese sentido es muy conmovedor esta narración mucho más humana de las terribles guerras. El libro se parece a mí en muchos sentidos, tal vez Kapuczynski, ojalá yo pudiera parecerme en algo a Kapuczynski. Pero se parece a mí en términos de los intereses, sin duda alguna. Mi sueño hubiera sido ser reportera de guerra. Es difícil decir si un libro envejece bien o mal. Creo que este libro no ha envejecido porque lo que narra es una realidad presente. Es un mundo que no se puede atravesar con la cabeza fría y el corazón indiferente. Oye. ¿Qué hubo? ¿Ya viste el que me acabo de echar? No, no me digas, luego me apandan contigo. No quiero saber. Estoy hablando del libro. ¿Qué es? Se llama Cuadernos de Voronezh y es el libro póstumo del gran poeta ruso Osip Mandelstam. Mandelstam perteneció a la ya legendaria generación de los así llamados siglo de plata ruso, pero sin duda que Mandelstam resalta entre el grupo por ser el poeta más oscuro, más fabuloso y, por supuesto, más personal de esa generación. Mandelstam, curiosamente confiando en sus poderes enigmáticos y sobrenaturales de la palabra poética, pensó que Stalin nunca lo iba a seguir. Y por desgracia, cuando Mandelstam escribe un poema llamado El montañés del Kremlin, es automáticamente enviado a Voronezh, un pueblo en la frontera entre Rusia y Ucrania, donde vive una prisión tremenda, aislado en ese pueblo, pero donde puede escribir estos extraordinarios y desgarradores y telúricos poemas que componen este libro que publicó póstumamente Nadiezhda, su viuda, en 1938. Y es la primera edición en español, ¿no? Esta es la primera traducción íntegra al español realizada por Jesús García Gabaldón. Hay otra del traductor Aquilino Duque español, mucho más reciente y quizá mucho mejor. ¿Y tú? ¿Qué estás leyendo? Mira, yo aproveché que Eduardo Antonio Parra reeditó su Nostalgia de la Sombra, su novela, su primera novela, para, pues, matar un poco el tiempo en este lugar. Pero, ¿y qué le encontraste a diferencia de sus relatos o de sus ¿Sabes qué cuentos? pasa? Obviamente, este cuentista, a lo mejor el cuentista más dotado en México, hace un esfuerzo por escribir una novela y cada uno de los capítulos tiene la factura de sus cuentos. ¿A qué me refiero? A este cuento infinitamente alargado, donde cada sensación corporal, donde cada percepción del mundo se da con muchísimos detalles. Siempre estamos queriendo ver qué sigue, que aparezca el personaje al que está espiando, que asalten a los que van a asaltar, que mate a los que tenga que matar. Pero la contención de Parra hace este libro, sobre todo después de estos ríos de sangre que corren en la llamada novela del narco, hace a este libro ya un clásico. Hay una enorme elegancia gracias a eso que Parra aprende de Rulfo, aprende de Revueltas, que es la garra y la capacidad de hacernos aguardar. Pues suena muy bien. Pues tanto que vamos a guardar aquí, pues por lo menos unos añitos más, ¿no? Bueno, pero no añitos. Yo te propongo que vayamos a ver cómo acabó Alejandra Cermeño su pieza final. Bueno, si es que no se ha escapado, ¿eh? Digo, ya ves que esto de las cárceles mixtas, pues... Bueno. Después de un largo proceso, esta es mi pieza final.
Esta mañana me desperté y sentí el espacio un poco más holgado. Junto a mí reposaba una taza de espresso etíope, hecho en máquina italiana. Delicioso. No había ya bolillo, sino un panecillo, coronado de lo que más me gusta en el mundo, el dulce de leche. No se me antojó mucho comerlo. Siento que todavía estoy en la cárcel. Esto es El Letrero. Buenas noches. Que salgan un día.